Muy buenas noches, bendecido martes, por la gracia del Señor. Aquí nos encontramos nuevamente en otro episodio más, con gran expectativa y con mucha gratitud al Señor, porque nos permite nuevamente reunirnos. Y muy bienvenida, Estela, Mari, Miriam. Gracias por estar allí al pendiente y por continuar en este desafío que el Señor nos ha concedido, recibir y responder, ¿verdad? Y yo no sé si alguna me falta, por favor díganme, para poderle enviar el video que envié de Charles Spurgeon acerca de la importancia de leer la Biblia de manera más profunda, más adecuada. Si a alguien le falta, me dice para que se los pueda enviar, porque la verdad es que tiene en una forma muy resumida todo lo que es una historia de cómo nos llegó la Biblia, ¿sí? Y de ahí que nuestro tema, yo fui muy inspirada, muy desafiada, a profundizar todavía más en las escrituras, después de tener toda esa información histórica, comprobada, real, que tanta falta nos hace conocer para poder realmente crecer, no solamente en el conocimiento, sino en el interés, en la devoción, en el compromiso, en la pasión por las escrituras. Y como consejeras, pues necesitamos mucho realmente el tener esta herramienta vital, como es la palabra de Dios, pero crecer en esto, ¿verdad? Entonces, yo te quiero a invitar a salir de la zona de confort, donde tantas veces por nuestro propio hábito muy particular o muy, depende del lugar de prioridad que le demos a escuchar la voz de Dios cada día, disponemos si queremos leer un capítulo, dos o cinco o nada. Y el asunto es que nos hemos acostumbrado a no darle cuenta a nadie de lo que estamos haciendo. O sea, Dios sabe, sí, pero muchas veces no somos confrontadas ni por Él para ver qué tanto estamos profundizando en la palabra de Dios. Y ese es nuestro tema de hoy, lo que significa profundizar en las escrituras. Y ahí en el escrito que les voy a enviar es más que leer, más que memorizar o solamente obtener datos históricos, informativos, pero que no nos lleven realmente al propósito de Dios al darnos su palabra escrita. Y luego con la bendición de contar con el poder del Espíritu Santo que nos ayuda en todas esas debilidades humanas que tenemos, como lo es el asunto de entender, de comprender, de discernir y de la parte más complicada, pues es vivir lo que Dios dice ahí en su palabra, ¿verdad? Así que yo me gozo que ya estés ahí lista para recibir en esta noche este curso. Fíjate, ya estamos en nuestro tema 5, ¿verdad? Del curso para consejeras bíblicas. Y quizá algunas se pregunten que vienen siguiéndome de más atrás, ¿por qué ya no módulos, verdad? Como antes, que era tal módulo, y alguien me preguntaba que si era la misma dinámica que teníamos antes en relación a los módulos. Y bueno, el Señor me trajo así, tema tal, ya no por módulos, y bueno, yo obedezco al Señor. Espero que esto también te bendiga. Y te invito para que si tienes ahí ya tu Biblia dispuesta y tu libreta de notas o electrónicamente, busques Deuteronomio 32 del 1 al 4.
Y quiero leerte el testimonio antiguo, pero vigente, de un siervo de Dios que a él le plació no solamente elegirlo, sino transformarlo y hacer esa obra preciosa para que le concediera un privilegio que de veras, yendo a la palabra, yo creo que es el único que ha podido tener este privilegio. Sí, ahorita te cuento de qué es. Deuteronomio 32, versículos del 1 al 4. Y leo lo que dice la Reina Valera contemporánea. Escúchenme, cielos, que voy a hablar, que oiga la tierra lo que dirán mis labios. Mi enseñanza se derramará como la lluvia, mis razonamientos caerán como el rocío, serán como la llovizna sobre la grama, como gotas de agua sobre la hierba. Voy a proclamar el nombre del Señor. Voy a enaltecer a nuestro Dios. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En él no hay ninguna maldad. Y el relato sigue, ¿verdad? Pero quise compartirte estos versos porque algo que yo encontré muy interesante, este pasaje yo lo he leído, lo he desglosado, lo he reflexionado, pero hoy me trajo un giro un tanto diferente, ¿no? Porque yo pude ver cómo Moisés, ese siervo amado del Señor, eh, escribe su testimonio del privilegio que te decía que recibió del Señor. ¿Y cuál es este privilegio? Quizá por encima o diferente a otros autores, escritores de la Biblia, ¿no? Que por cierto, en el video que les envié de Charles Spurgeon, él hablaba de las generalidades, como de 40 autores, y muchos datos interesantes, ¿no? Como 39 de los 40 autores eran judíos y solamente hubo un gentil, que era Lucas, el médico, ¿verdad? Y datos muy interesantes, muy oportunos o muy propios. Pero en este caso, Dios le usó para que él recibiera la revelación de los 5 primeros libros de la Biblia, como de una manera impresionante lo que es Génesis. ¿Sí? Ya en el libro de Éxodo, bueno, sí, él participó, pero el Génesis, él no participó, él no existía. Pasaron muchos años para que él tuviera vida. Y aunque la hubiera tenido, Moisés, pues obvio que no iba a poder saber, a menos que Dios se lo revelara, desde el inicio de la creación aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que dice que la enseñanza de la palabra tendrá efectos y menciona la lluvia y sus variantes, ¿verdad? Y que aún su reflexión, su meditación en escribir todo esto, le lleva a la conclusión de que hay que proclamar y enaltecer el nombre del Señor. Y menciona una de las características que vivió intensamente en su cruce por el desierto junto con el pueblo, como roca firme, ¿sí? De la cual el apóstol hace referencia, el apóstol Pablo, que cuando se refiere a esa roca firme, se está refiriendo a Cristo, ¿sí? O sea, ese Cristo que no había sido encarnado, pero que él ya existía, estuvo en el efecto de esa roca que les dio de beber, ¿sí? Y luego afirma que la obra del Señor es perfecta, sus caminos son justos, es Dios de verdad y rectitud,
y no hay ninguna maldad en él. Entonces, fíjate, hermosa, como hijas de Dios, que es otro privilegio grande que nosotras tenemos, y el llamado a ser consejeras de la palabra, es vital tener esto en claro. Yo le llamo a este estudio ir más allá de solo leer la Biblia, en lo cual no sé tu testimonio, pero el mío pues es muy vergonzoso, ¿no? Porque fueron años y años de primero medio leerla y luego leerla sin ser constante y luego leerla sin entenderla y luego leerla y aburrirme de leerla porque pues no la entendía y luego leerla, pero buscando como ciertas características que me gustaría experimentar, tener, y por muchos años fui de ese grupo que cae en esa influencia, porque no fue una enseñanza formal de aprender versos bíblicos aislados. Y te lo he dicho en otras ocasiones para mi vergüenza, años sabiendo ciertos textos, pero ignorando su contexto. Yo no me ponía a profundizar, no sabía por qué decía Dios eso, por qué mencionaba eso el profeta, por qué hablaba el apóstol de tal o cual tema y cuál era la conclusión de esto. No, yo años, una tremenda ignorancia espiritual, hermosas. Y en ese tiempo no crecí, no maduré, no di fruto. Mi carácter no fue renovado, no fue transformado. Y ahí en esto tantas veces influía mi alma. Mi alma era la que determinaba, ¿tengo ganas de leer la Biblia o no? Ay, qué desanimada estoy, y me ponía a llorar en lugar de buscar palabras de consuelo, palabras de instrucción. ¿Sí? En las relaciones varias, con muchos errores, pero no me detenía a profundizar qué dice Dios acerca de las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es su instrucción? ¿Cuál es su mandamiento? ¿Cuál es la verdad de estas cosas? ¿Sí? Y entonces me pasé pasivamente, y ese es lo que Dios me mostró, ¿no? A leer por años la Biblia con los ojos, ¿sí? Y entonces yo no escuchaba la palabra, yo solamente leía con los ojos. Y en ese leer tan solo con los ojos me distraía, ¿sí? Se me olvidaba. En ocasiones llegaba al fin de la página y no me acordaba qué había leído, ¿sí? Entonces, cuando yo te invito a que podamos aprender a recibir la palabra para luego compartir la palabra, una de las labores de la consejera es la enseñanza. Ahora, ¿qué vamos a enseñar si hemos tenido malos hábitos en relación con la palabra? Y vamos a ahondar un poquito más adelante de esto. Yo te quería compartir eh, porque yo estaba inhabilitada completamente por muchos años aún dentro del ministerio, acompañando mayormente a mi esposo en el llamado pastoral, pero yo X, o sea, yo no funcionaba ahí dando una clase eventual, pero no tenía yo ninguna capacitación para dar un consejo porque yo misma no lo buscaba. Pasaron años para que yo pudiera escuchar la voz de Dios al decirme, ¿verdad? Yo me acuerdo una ocasión que se las he compartido, algunas la han escuchado, cuando en una ocasión el Señor me dijo, cuando tú dejas la Biblia cerrada, me estás queriendo decir, no me importa lo que tengas que decirme hoy. Y yo me sentí muy avergonzada porque
No era un pensamiento o una idea que yo dijera, ay, no voy a leer la Biblia porque no me importa lo que... No, o sea, yo conscientemente, yo no lo había elaborado así, pero lo estaba demostrando. Con esa apatía, con esa pereza, con ese orden equivocado de prioridades. Por mucho tiempo mi prioridad era mi familia, la casa y todo lo que conlleva el hogar, todo lo que hay que atender, que es mucho definitivamente, pero ¿cuándo tú me hubieras visto levantarme más temprano que los demás para escuchar a Dios? No lo hacía. Y entonces en esa, vamos a decir, falta de sabiduría y de sensibilidad y mucha necedad, pues yo no tenía el consejo para mi propia vida, pues menos podía tenerlo para darlo a otras personas, ¿verdad? Entonces, el profundizar en la escritura, ¿sí? Nos va a ayudar en la tarea de dar consejo, que es enseñar lo que dice aquí el hermoso Moisés, ¿verdad? Voy a proclamar el nombre del Señor. Voy a enaltecer a nuestro Dios, ¿sí? Y esta es parte del llamado de la consejería. Es que tenemos que decir lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios dice. No es mi opinión, no es mi experiencia, no es mi influencia religiosa, no. Y luego cuando aclara que Él es roca firme, que Él es, su obra es perfecta y que sus caminos son justos, verdaderos y rectos. Y así como para cerrar con broche de oro, en Él no hay maldad alguna. Y eso es parte de lo que debemos nosotras de compartir. Ahora, no toda la gente le va a gustar escuchar estas reflexiones, pero nuestra labor no es complacer a la gente. Es más, nuestra labor no es ni siquiera salvar a otros, sino darles a conocer lo que significa la obra de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Escuchaba en la mañana otra prédica acerca de la salvación y decía el predicador, si tú has escuchado en la iglesia donde tú fuiste, creciste, aprendiste, que la salvación, el objetivo es librarte del diablo, del infierno y de irte al cielo, dice, es parte de la verdad, pero no la es toda. A mí me dejó pensando, porque yo escuché eso toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Y dijo, no es el único propósito, porque la escritura dice en Efesios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces esto significa que Dios tenía un plan fuera del aspecto religioso o de palabras así como que te mueres, te vas al cielo. No, sino que fuéramos parte de esa novia que es su iglesia, para que en los tiempos finales venga el novio, que la va a tomar por esposa, van a ser esposos Jesús y la iglesia. Y me hizo entender por qué mucha gente solamente recibe a Jesús como pase para ir al cielo al morir, pero no se compromete con el cuerpo de Cristo, ¿sí? No es solamente ir y hacer unos actos de servicio, no, sino que tenga ese sentir que el Señor está esperando de su novia, que es la iglesia y que somos nosotros. Una pregunta que te quiero hacer y que no me la tienes que contestar ahorita necesariamente, pero que nos ayuda a reflexionar, y bienvenidas a las que se han ido agregando después. Estamos viendo nuestro tema, el por qué, qué significa profundizar en las escrituras. Hermosas, no es leer más cada día, no es memorizar más cada día, no es recibir más información. Y para las que se agregaron después, les reitero, yo estuve enviándoles ese video de enseñanza de
cómo leer la Biblia, pero con un contexto histórico de cómo fue conformándose la escritura, con el famoso canon bíblico, para quitar todo aquello que no era inspiración del Espíritu Santo, sino era aportación humana, pero sujeta a error. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tanto he aprendido, ya en la forma personal, a profundizar en la palabra? Y a veces es esa idea, ¿no? En lugar de leer 5, va a leer 10 capítulos, pero pues nada más se lee, ¿no? Pero la idea no es como seguir en la costumbre de esa lectura, que un hábito, como leer cualquier otro libro, o una tradición religiosa, que te dicen, esta semana hay que leer tal y tal y tal, y no digo que sea malo, pero que no es lo que el Espíritu Santo va dando a cada uno para que podamos crecer en sabiduría, ¿sí? Pero tampoco hacerlo como que estudio más, me meto más cuando me toca dar un estudio bíblico o predicar o compartir algo en el grupo pequeño que yo necesito prepararme más, ¿verdad? Sino más bien qué tanto en lo personal he vencido los impulsos cambiantes de mi alma, que esta alma en su intento de querer gobernar nuestras emociones y sentimientos nos manda bien fuertes, ¿no? Que nos impiden profundizar en la sabiduría de Dios. Y tantas veces nos impide disfrutar la voz de Dios hablando a todo el ser, no solo al intelecto, ¿no? Otra pregunta. He caído, y esto es para que tú lo reflexiones, hermosa, en un mero hábito de leer sin comprender. Y si no hay comprensión, menos puedo vivir los efectos de la palabra de Dios. Si no hay comprensión, si nada más es un fin leer, no un medio para poder extraer ese conocimiento que me hace sabia, me hace prudente, me hace sensible y moldeable, ¿no? O batallar con esa mente predispuesta que quizá a la fecha estamos teniendo acceso a la palabra y la mente, no, ya lo sé, no, ya lo sé, no, sí, ya sé el desenlace, no, sí, ya sé el final, sí, luego pasa esto y aquello, y nos adelantamos a la conclusión de la historia, del relato, del pasaje, creyendo que lo sabemos. Ahí hay un rasgo de orgullo, ¿sí? Y entonces darse cuenta que falta más comprensión y más entendimiento espiritual para que esa palabra pase de ese entendimiento y de esa comprensión revelada a mi espíritu a llevarla acá, a ponerla por obra, ¿no? Ahora, ¿qué hacer si en algunas de estas preguntas te has quedado así como, ay, no, sí me falta? Es volver a la palabra y sus instrucciones divinas para hacerlo bien. Y en este trato, entregar los estorbos y las distracciones, que sabes que casi siempre son las mismas, los mismos estorbos, y a veces puede pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y seguimos batallando con el alma, con sus estorbos, con sus distracciones, y que no fluimos con la inspiración del Espíritu Santo. Dejar de lado la inteligencia emocional y la inteligencia natural con la que nacimos y crecimos, dejar de lado ese conocimiento religioso y sin vida porque no hubo fruto. Y en ocasiones se menciona, mi pastor dijo, y mi pastor dijo, y mi pastor dijo, y ni siquiera constatamos si lo que dijo está escrito en la palabra.
Y no estoy diciendo ni juzgando a los pastores, pero son humanos y se pueden equivocar, ¿sí? Y entonces hemos visto ya por generaciones de gente que no lleva Biblia a las reuniones. Yo no estoy en contra de llevar una Biblia electrónica, pero no la abren. Y si la abren, algunos se empiezan a distraer porque ya les llegó una notificación, ya les llegó un mensaje, se salen de la aplicación de la Biblia, se ponen a ver eso que les escribieron, eso que publicaron, los tantos likes que ya tiene tal o cual publicación, y ya se desconecta. Pero cuando la gente ya no lleva Biblia para que el predicador siempre tiene que decir, Dios dice, y nos tiene que decir qué libro, qué capítulo y qué versículo lo dice. Porque muchos dan por sentado que los oyentes son gente que sabe dónde está esa escritura, pero la gran mayoría no sabe. Yo en ocasiones hago mis monitoreos en la iglesia y luego les hablo de unos pasajes que probablemente no son tan conocidos y luego les digo, ¿quién había escuchado de este profeta, de este pasaje, de este personaje? Y son bien poquitos los que habían escuchado de él. Fíjate, entre que hay gente que empieza a caminar en Cristo y hay gente que tiene mucho de ir a la iglesia, pero pues no sabe, cuando le dicen, vamos al libro de Habacuc y no sabe ni en dónde está ese libro, ¿por qué? Le falta profundizar las escrituras. Y entonces hay que volver una y otra vez a la palabra, lo que Dios dice, lo que Él ha dicho en el pasado, lo que se ha cumplido, lo que ha dicho más adelante, lo que falta por cumplirse, pero los principios y la enseñanza de Dios es eterna y para siempre. Entonces, mi sugerencia, y al final, yo, si quieren, una vez más subo el video de Charles Spurgeon en cuanto a esas generalidades de cómo se escribió la Biblia, cómo llegó, cómo fue examinada, todo el tiempo que llevó. A mí, ¿sabes algo que me impactó mucho? Y yo, la verdad, yo estudié historia de la Biblia en el seminario, pero hace muchos años. Y algo que me sorprendió mucho de lo que dice es que, por ejemplo, en las traducciones al latín que se dieron, que le llaman la Septuaginta, en esa traducción, por mucho tiempo, a mí me tocó de niña escuchar que leían la Biblia en latín cuando yo iba a misa. Yo tendría unos 7 años, 8. Y obvio que yo sabía que era latín porque decían que era latín, pero pues yo no le entendía nada. Y luego me enteré que por mucho tiempo atrás, así era en la misa, se leía la Biblia en latín, pues la gente, el común no habla latín. Pero en esos libros que se les denomina deuterocanónicos, significa fuera del canon, que no fueron aceptados tanto por el pueblo judío y los maestros de la ley, como los que hicieron revisiones en la historia de los padres de la iglesia cristiana, para ver si estos tenían esa. Una de las características del Nuevo Testamento es que los que escribieron tenían que ser testigos oculares de la vida de Jesús, porque hubo muchos apocalipsis, muchas cartas, que de Tomás, que de Magdalena, que muchas cartas apócrifas, y en unas de esas se habla de lo que los católicos defienden, como lo es el que al morir hay un lugar intermedio, ¿verdad? Mientras que Dios hace algo para llevarte al cielo. Y eso viene en esos libros, fíjate. Entonces, como la gente escuchó que en la Biblia se había leído, sí, pero los libros deuterocanónicos, yo no sé si tú sabes acerca de este tema, por eso te decía, era importante, porque luego te vienen a decir, ¿no? Esas ideas religiosas, pero que no fueron aprobadas porque no tenían la inspiración del Espíritu Santo. Entonces,
tenemos que tomar muy en serio el privilegio que el Señor nos concede de tener acceso a la voz de Dios cada día. Hermosa, todos los días. Aquí no es de ganas, aquí no es por ser fanática religiosa. No, no, es que de veras yo te puedo dar testimonio que tengo años y años ya profundizando y sin embargo no me acuerdo que leí eso y ahora me significa mucho. Ya no recuerdo esta situación y el Señor me la aclara, ¿sí? Y entonces tenemos que confesar al Señor que hemos ignorado este llamado del Espíritu a recibir esa palabra cada día. Hemos resistido poniendo 1000 excusas, 1000 pretextos. Y tenemos que hacerlo al confesar sinceramente nuestra debilidad, nuestra falla. Esto se logra cuando vamos delante del Señor con un corazón humilde y le decimos, Padre, no sé si alguna se está identificando con lo que digo. Padre, perdona que he sido descuidada con tu palabra. He sido apática. He sido pasiva. He tenido pereza. Muchas ocasiones. Me ha ganado la indiferencia, la insensibilidad y el prestar atención a tu voz de manera respetuosa, atenta y correcta. Y Señor, ayúdame a tener esa disposición de no solamente lograr leer la Biblia completa de tapa a tapa, sino volver a leer y a repasar esos pasajes que me instruyen y que me iluminan mi ser. No por en vano, la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Y entonces, vamos a ver unos pasajes. Yo te invito, mi hermosa, para que de veras vayas más allá de solo leer, sobre todo que a veces leemos y nos aprendemos aquello que nos gusta sin saber cómo se puede lograr eso que hemos leído de Dios que espera que cumplamos, ¿verdad? Un primer pasaje es el de Josué, el libro de Josué, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y yo te quiero invitar para que vayas junto conmigo, para cumplir de parte nuestra el llamado de Dios a ser quien proclame su nombre y exalte su presencia en alto, ¿verdad? Fíjate lo que dice el verso 6, que yo digo que el verso 6, el 7 y el 8 no son los favoritos del pueblo. Todo mundo que se diga cristiano se sabe el 9, pero si uno no sabe desde el 6 y desde antes, ¿no? Y después de ese 9, entonces no vamos a poder cumplir lo que el Señor está esperando de nosotros. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. El llamado de Josué es uno de los ejemplos de la importancia de cultivar obediencia, ¿sí? Esta es una característica de cada hija de Dios, que se debe cultivar. Te recuerdo que por naturaleza somos lo opuesto, somos desobedientes. Si queremos contar con el respaldo de Dios en la tarea que nos asigna, tenemos que ser obedientes a la instrucción de Dios y creer que Él puede usar nuestra vida, ¿sí? En el caso de Josué hubo un Moisés que le antecedió con un tremendo testimonio, ¿sí? Entonces, si tú observas,
ni Josué tuvo envidia de Moisés, ni trató de compararse con Moisés, ni tampoco hizo lo que hizo Moisés, porque Josué tenía un llamado distinto, ¿sí? Entonces, esto nos da principios para estos personajes, que veamos que Dios va a adecuar ese llamado y sus instrucciones a cada uno que acepte ese desafío del llamado. Y entonces da la instrucción. Verso 7. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Es la primera vez que le dice esto, ¿verdad? Más adelante lo reitera. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Para nosotras hermosas, el nunca es muy difícil. Solamente Dios, que es absoluto, Él es el nunca y el siempre, pero nosotras fallamos en esto, porque somos seres limitados, somos humanas. Pero el poder cumplir este mandato nunca se aparte este libro de la ley. No te apartes de estas escrituras. Dice, ni a derecha ni a izquierda. Y entonces, ¿por qué le insistía esto? Porque su palabra solamente será la guía segura para responder al llamado. Entre paréntesis, mucho de la consejería en la iglesia es porque han escuchado a otros aconsejar. Y no que sea malo, yo te he dado testimonios de consejos que he dado, pero no hay como ir a la fuente del consejo sabio, que es la palabra del Señor, ¿sí? Y entonces vemos que todas de alguna manera, y ahorita lo mencionaba en parte, hemos tenido esa experiencia de apartarse de la palabra, de alejarse de la palabra, de enfriarse. Hablamos de insensibilidad, hablamos de inestabilidad, hablamos de ganas o no ganas, ¿sí? Y tenemos que reconocer con un corazón quebrantado que por apartarnos de su palabra hemos vivido las malas consecuencias de la desobediencia o de la ignorancia. Cuando el Señor lo que desea es que tengamos éxito en Él, en todo lo que hacemos. Verso 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, procurar, hermosas, es una decisión personal, pero a la vez cultivar esa dependencia de Dios para lograr el objetivo, que es permanecer en su palabra. Y quizá, no sé, a estas alturas de tu vida, no importa las décadas que tengas de vida, quizá hay que cambiar los hábitos aprendidos de memoria en relación con la lectura, la reflexión, la meditación, el estudio, el aprendizaje de la Biblia, de la palabra, en lugar de tener ya como un esquema, ¿no? De lo que yo voy a aprender, dar lugar a la guía del Espíritu Santo. Porque no solamente nos va a traer verdad, nos va a traer luz, nos va a traer revelación, sino también nos va a capacitar para hacerlo de día y de noche. Ahora, olvídate de un tiempo devocional de 10, 15 minutos. No, hermosa, no alcanza, o sea, dices, no, de eso a nada, no te pongas en ese plan dramático, ¿no? ¿Por qué tienen que ser 10 minutos de devocional?
Cuando tú tienes 23 horas del resto del día, ¿verdad? Hasta irte a dormir y descansar, ¿te alcanza? Y es algo que hemos heredado, ¿no? Tener un devocional. Y luego en la noche es poco común que te recomienden un devocional nocturno, como que ya hablaste con Dios en la mañana, ya escuchaste algo de su voz. Hay un libro que sacaron hace muchos años que cuando yo vi el título nunca ni lo compré ni lo leí, pero decía, la Biblia, 1 minuto cada día. Digo, no, espérame, pues estamos peor cada vez. Si dedicándole 10, 15, 20 minutos, media hora, no nos alcanza para fortalecernos con la sabiduría y el poder de la palabra. Imagínate 1 minuto. O sea, estaremos tan ocupadas que no podemos dedicar más tiempo a escuchar la voz del Señor, ¿sí? Y quizá también cambiar esos hábitos de memorización, de tantas veces, sí está grabada aquí, muchos textos bíblicos, pero acá no. ¿Mm? Entonces, tenemos que aprender a que el Espíritu nos revele no solamente textos, sino pasajes en comprensión, ¿sí? Verso 9, ahora sí, este es el favorito del pueblo que todo el mundo cita, pero ¿qué crees? Ha ignorado que para poder esforzarse y ser valiente, tiene que tener como fundamento, como base, el no apartarse de la ley del Señor. En este tiempo que escribe Josué, nada más estaba el Pentateuco. No había nada más escrito que circular, estaban los rollos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Entonces, por eso hace énfasis en esta ley, ¿sí? Pero también dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces, y tener bien presente cada una de nosotras que el temor y el desánimo son tan naturales, no son los peores pecados, pero son las peores debilidades humanas. Y si damos más lugar a cultivar el temor y a cultivar el desánimo, difícilmente vamos a vivir esa fuerza y ese valor que el Señor está diciendo que respondamos a Él con esa fuerza y ese valor que vienen de Él, desde luego, ¿no? Pero que el enemigo de nuestras almas percibe perfecto cuando estamos con temores o con desánimos, desalientos, porque las usa para ejercer control. Y esto impide verdaderamente que podamos obedecer la voz de Dios. Y si el Señor prohíbe, porque este es un mandato, eso es otro mandamiento, no tengas miedo, no desmayes. ¿Por qué si somos humanas, somos limitadas, somos carentes? Sí, pero Él está para ayudarnos. Y como de Él no viene el temor, yo cuando aprendí esto, como no viene el temor de Dios, yo lo resisto en el nombre de Jesús, ¿sí? Y ya no me gobierna, yo era muy celosa, era muy insegura, era muy aprensiva, era muy preocupona y no, esto no viene de Dios, ¿sí? Y el desmayar, el desalentarse, el decaer, viene mucho por el estado del alma, ¿sí? Así como que, ay, ya no puedo, ya, no, pues no puedes, ¿no? Pero ¿qué tal aquel que es poderoso para sostenerte y que nos da su ayuda? Él es el Dios eterno que promete estar donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque es omnipresente, omnipotente y omnisapiente, ¿sí? Y si tenemos al Señor como esa roca, como el del plan perfecto, sus obras perfectas, ¿sí? Como el del camino de verdad, de justicia. Digo,
¿Por qué decaemos entonces? Ahora, esta es una instrucción en el Antiguo Testamento, pero vamos a una instrucción bajo la gracia de Dios. Ahora este caso es en Timoteo, 1 Timoteo 4, del 9 al 16, y vamos a desglosarlo. Y el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo estas instrucciones precisamente para, como pastor, como maestro, como consejero de la palabra, porque Timoteo quedó al frente de la iglesia que tenía que atender, y entonces el Señor, una de las cosas que a mí desde hace muchos años, ¿no? Me dijo, predica la palabra. Y entonces, por eso yo no me salgo del tema de la palabra, porque esa es instrucción bíblica. Fíjate lo que dice el verso 9. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Un fundamento para recordar es que su palabra es fiel, porque viene de un Dios eterno y verdadero, que también es fiel, y es para todos, no solo para algunos. Fíjate bien, la palabra de Dios es para todos. Aquí no está haciendo... Ahora, el que tenga oídos para oír, como dice Jesús, que oiga, ¿verdad? Y hay unos que no tienen oídos para escuchar, pero la palabra es para todos. Aunque no quieran oírla, ya está ahí. Por eso es el libro más vendido, más traducido, más perseguido, más prohibido en muchos lugares. Y la verdad es que la palabra de Dios sigue. Ahora en muchos formatos, ahora a través de muchos recursos, ¿verdad? Y entonces, ahí está la palabra de Dios. Ahora, como siervas, sí tenemos que trabajar y aún sufrir en medio de la exposición de la palabra, pero con la esperanza puesta en el Dios vivo, ¿sí? No en ver resultados. Yo me acuerdo cuando empecé a predicar en la iglesia y yo veía ahí estando uno al frente, ahí ve las actitudes varias que hay en la congregación, ¿no? Y yo podía ver a veces gente burlándose, a veces gente dormida, así literal, dormida, a veces gente distraída. Y eso que cuando yo empecé a predicar no había celulares, ahora está peor el asunto, ¿no? Y podía ver la indiferencia o esos rostros que no mostraban nada, pero podía ver por otro lado gente que se quebrantaba, gente que sonreía al escuchar las buenas nuevas de Dios, gente que expresaba sus ojos de asombro, de sorpresa, porque se estaba compartiendo algo que no sabían, que no habían escuchado, que no habían leído, y su cara llena de sorpresa. Y entonces, fíjate, todo eso, cuando estamos al frente compartiendo, y en este caso como consejeras, delante de alguien, puede ser una sola persona, pero a lo mejor está así, indiferente, fría, apática, insensible. Y entonces yo aprendí. Tú predica la palabra con misericordia. Dios se encarga. ¿Sí? Entonces ese tipo de sufrimiento, en el caso del apóstol, bueno, era perseguido y lo encarcelaban para que no siguiera predicando. Pero fíjate cómo Dios es tan maravilloso que lo meten a la cárcel para que no siga predicando, y nunca se imaginaron que su tiempo en estar preso iba a ser tan inspirado y enviar cartas y cartas y cartas que hasta la fecha, no sé tú, pero wow, a mí leer las cartas apostólicas, no solamente de Pablo, sino de Pedro, sino de Juan, y qué decir del Evangelio, ¿no? Es
realmente maravilloso. Y dice que es salvador mayormente de los que creen. Qué hermoso, ¿no? Y luego el verso 11 dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, en esto, hermosa, te desafío que tu vida personal seas ejemplo en palabra, conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Mm? Y entonces, cuando está hablando aquí, que ninguno tenga en poco tu juventud, no se refiere tan solo a situación de edad cronológica. ¿Por qué? Aunque con Timoteo y Pablo, Timoteo era mucho más joven, no significa que era un adolescente, pero era joven en el ministerio. Quizá no tenía todo eso que Pablo había crecido en experiencia, en sabiduría, en revelación. Nunca se ve que Timoteo tuvo acceso al tercer cielo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esa juventud puede estar en ti, porque tienes poco conocimiento o poco desarrollo de tus dones o poco aún de tu edad, comparado, por ejemplo, con otras personas que son mayores que tú. Ay, ¿qué me viene a enseñar esta chiquilla? ¿No? La gente cuando ya tiene más años tiende a decir, ay, pero si es tan joven y tiene 50, ¿no? Es esto, ay, pues ya no tan joven, pero bueno, una de 70, 80, pues obvio que eres una chamaca. Pero aquí está diciendo, ninguno tenga en poco la... ¿Cómo logro que no tengan en poco mi llamamiento? ¿Sabes cómo lo logro, mi hermosa? Cuando yo crezco en esa palabra, con poder y autoridad, en mi conducta, que no me tengan que reprobar, en amor, que es extender misericordia, en espíritu, que sea gobernada por el espíritu, en fe, esa creciente, madura, que da fruto, y que en pureza. Es todo un desafío divino. Entonces veremos que esos efectos que produce la palabra en nuestro ser nos capacita para estas expresiones. Y cuando profundizamos más y más, por ejemplo, este versículo, simplemente el que te acabo de leer, que es el verso 11, y tú lo lees rápido, no, pues ya terminaste, no, pero tú te detienes y Dios te dice, oye, hija mía, tú tienes que ser ejemplo de los creyentes. Entonces, examina tus palabras, examina tu conducta, examina tu expresión de amor, examina tu espíritu, cómo está. Tiene llenura, tiene plenitud, tiene revelación, tiene iluminación. Tu fe, ¿cómo va? Tu pureza. Y al cultivar estas cosas, la gente te va a ver ya no por tu edad, sino te va a ver por el testimonio que refleja a Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, el profundizar en la escritura te lleva a vivir los efectos poderosos de la palabra, ¿sí? Porque no solamente abarcas más conocimiento, que no es la idea, sino que conforme vas conociendo, Dios te capacita para obedecer, ¿sí? Ahora, revisa con mucha atención. ¿Tú estás participando de cada expresión aquí citada? ¿Mm? No me tienes que reportar a mí. Simplemente te digo que no importa el tiempo que tengas de caminar con Dios y que nunca lo asocies con el tiempo de asistir a la iglesia. Porque la gente puede asistir años a la iglesia y ¿qué crees? No caminar con Dios. Son dos cosas bien diferentes. Asistir, hasta el diablo asiste. Aquí el tema es cuánto tiempo tienes
de caminar con el Señor en forma personal y que te lleva a ser parte también de una congregación. Verso 13, le dice el apóstol al subtítulo que le puse ocupación santa, ¿no? Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una vez más le está confirmando, hey, tú eres el pastor joven de la iglesia. Entonces, tú quieres un buen pastoreo, que es una forma, fíjate, el pastor tiene que enseñar y tiene que aconsejar. ¿Cómo va a hacerlo correcto si no lee lo suficiente para que después pueda exhortar y enseñar? Estas son también actividades propias de la consejera. La ocupación en el tiempo que inviertes en la lectura profunda, seria, calmada, constante, es el tiempo que tú le dedicas y que el Espíritu Santo te dirige, ¿sí? No tu deseo, no tu costumbre de que no, yo ya tengo por años leer tal y tal. No, o sea, esa es tu idea. Deja que el Espíritu te ponga qué leer, cuánto tiempo leer y reflexionar y qué escribir y qué subrayar y qué aprender, etcétera, ¿no? Porque si no tenemos este tiempo de calidad con la palabra, difícilmente vamos a dar las palabras correctas de enseñanza y de exhortación. Una exhortación, en ocasiones hay gente de la misma iglesia que llega a parecer como regaño, y no es la idea, es ese dar la palabra oportuna que traiga aliento, que traiga fortaleza, que traiga desafío a querer agradar a Dios, ¿sí? Y la enseñanza, bueno, pues siempre está y ha de estar basada en la palabra y en la verdad. El verso 14 le dice algo bien tremendo. No descuides el don que hay en ti. Yo te digo a ti, hermoso, no descuides el don que hay en ti. Tú conoces los dones que te ha dado el Señor por medio de su Espíritu, porque dice que Él da conforme Él quiere, ¿sí? Y ahí vemos la lista de dones en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, donde está la mayoría del concentrado de lo que son los dones. Fuera de eso, lo que comúnmente se le llame don, no es don, puede ser un talento, puede ser una habilidad, pero dones del Espíritu son los que están en esa palabra. Y si te está diciendo, como a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, tú tienes que saber qué dones el Señor te ha dado para desarrollarlos, para hacerlos crecer y para dar fruto. Y el don espiritual tiene como propósito glorificar a Dios, o sea, dar a conocer el poder y la gracia de Dios, pero también edificar al esa es la idea, no es lucirse, no es ser protagonista, no es presumir, no. Tiene esa actitud. Al inicio, yo puedo decirte esto porque en mi inicio de caminar de la fe, yo ignoré todo acerca de los dones del Espíritu. Nunca se hablaba de esto en la iglesia, pero como yo era mala lectora de la palabra, pues ahí está en la Biblia, pero pues nunca lo leí, nunca lo encontré, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice para intentar servir a Dios? Pues lo que te he platicado mucho en este espacio, ¿no? Imitando a otros, copiando a otros, siguiendo a otros, criticando a otros, envidiando a otros, comparándome con otros, o sea, nada de guía del Espíritu. Y tardé años, fíjate, en mi caso, hasta que fui al seminario teológico con mi esposo a estudiar. Estuvimos ahí de internos, ¿no? Ya casados, ya con 2 de nuestros hijos, y ahí nació Basti, nuestra hija, una chica.
Hasta ese tiempo, en un estudio, pero de seminario, ¿sí? Yo descubrí mis dones. Y yo decía, ¿qué tiene que ir toda la gente a un seminario teológico para descubrir sus dones si fueron dados a la iglesia? Y en la iglesia se debe de enseñar esto para que descubran capacidades poderosas del espíritu, no talentos naturales. Esos también los podemos poner al servicio de Dios, pero tienen que morir al yo, ¿sí? Y entonces, en el inicio, igual como yo, ¿verdad? No conocíamos acerca de los dones. Sin embargo, empezamos, por la gracia de Dios, a conocer la palabra que nos describe lo que son los dones y lo que no. Y entonces suele pasar que los vamos descubriendo y ¿qué crees? Los descuidamos, ¿sí? Por la fuerza de la costumbre heredada en el servicio, ¿sí? Los dejamos de lado en lugar de dejarnos inspirar, dirigir y guiar por esa capacidad sobrenatural divina, que somos solamente como canales, como vasijas, como instrumentos que el Señor quiere usar, ¿verdad? Para darle gloria a Él y edificar su iglesia. Entonces caemos en la tradición religiosa de formas externas de servicio. Y por eso mi pregunta es, ¿has descuidado tus dones? Primero, ¿conoces tus dones? Segunda, ¿los has cultivado o los has descuidado? Entonces yo cuando descubro que Dios me dio el don de la enseñanza, no, pues ya me siento en mis laureles, al fin que yo tengo la capacidad de enseñar. No, mi hermosa, a mí eso me desafía a tomar nuevos hábitos de estudio, hábitos de reflexión, de meditación, de calma, de quietud, de clamor, de oración, pidiendo sabiduría, entendimiento, etcétera. Yo no puedo nada más pensar, Dios ya me dio la capacidad de enseñar, ¿qué voy a enseñar si no me meto profundo con la palabra? ¿Sí? Y luego, verso 15, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Entonces, para poder permanecer en las cosas de Dios, no solamente es asunto de asistir a la iglesia, es vital ocuparse de las cosas de Dios y cómo seguir recibiendo la palabra que describe todo lo referente a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, al plan de Dios que tiene para cada uno, ¿verdad? Y entonces en este ínter de permanecer en la palabra, de aprovechar esa disposición del estudio, de la preparación, de la profundidad, hermosa, tiene que aportar cambios y renovación muy notorios en el carácter, ¿sí? En la expresión verbal, en la expresión emocional y aún en la expresión sexual. Fíjate. ¿Por qué? Porque estamos siendo instruidas, corregidas y advertidas por lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque a final de cuentas, el llamado es a que reflejemos a Jesucristo. ¿Sí? Y si vamos teniendo esa bendición de reflejar a Jesucristo, pues vamos a tener la enorme bendición de dar testimonio de quién es Él, ¿no? Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Otra persistencia, ¿verdad? Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. La advertencia que hace el apóstol para Timoteo es también para nosotras hoy. El aprender a cuidarnos de nosotras mismas, no a nosotras mismas, no. Significa, alguien ha dicho que somos la peor enemiga de nosotras mismas, ¿no? Sobre todo cuando hacemos un juicio de nuestra vida
de acuerdo a la perspectiva humana, caída, natural, pecaminosa. Es cuando nos regañamos, nos estupideamos, nos tonteamos, nos reprobamos, nos criticamos, nos señalamos, no damos un peso por nuestra vida porque hay ese orgullo que demanda, que exige, que critica, que enjuicia. Cuidado, y ahí está habiendo un gobierno de la mente carnal, de la naturaleza humana, pero no está viendo una inspiración del Espíritu donde Él sí nos convence de pecado, cualquiera que sea, pero con la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. No es que nos señala el pecado y nos manda directo a condenación y al infierno, no, sino nos llama al arrepentimiento, al quebranto, al reconocimiento, a la confesión, ¿sí? Cuando dice, ten cuidado de ti misma, hermosa, porque de momento emerge el viejo hombre, como dice Pablo, emerge la naturaleza caída, emerge el orgullo, emerge la incredulidad, emerge la desobediencia, o sea, es algo con lo que vamos a seguir batallando, pero mientras más profundicemos en la palabra y en el Espíritu, más victoria vamos a tener. Sí. Entonces, tener mucho cuidado con dos enemigos muy, muy comunes, pero muy poderosos, como es el orgullo y la mentira. Sí. Por eso es importante, humilde, mientras más cultives ese corazón en humildad para buscar a Dios, qué dice, qué quiere, qué espera, qué ordena, qué prohíbe, el orgullo se va deshaciendo. Y como estamos expuestos a la verdad de Dios, las mentiras se van también, el engaño que a veces hemos tenido por muchos años de nosotras mismas, ¿no? Pero no solamente este es un bien personal, que lo incluye, ¿no? Sino que también el Señor va a salvar a otros de que les digamos mentiras, de que les enseñemos mal, de que les demos un mal testimonio. Hermosa, un mal testimonio habla más que 3 clases de Biblia juntas. Fíjate, por un mal testimonio, por mostrar esa parte no renovada, no restaurada, no perdonada, no purificada por la sangre de Jesucristo. Para persistir se acompaña de constancia, de perseverancia, que son virtudes también, para que también podamos desarrollar esa capacidad espiritual y llegar a la meta del llamado de Dios. ¿No te parece maravilloso esto? Yo te invito, hermosa, a que ores al Señor intensamente en el poder del Espíritu y tú le pidas con un corazón quebrantado y humilde que Él te dé esa guía que necesitas día con día para saber qué leer, qué meditar, qué reflexionar, qué escribir, qué retener, qué repasar, qué comprender, qué entender de su palabra. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Señor te va a mostrar. ¿Sí? Yo les platicaba a unas hijas hermosas de la iglesia el domingo, porque hubo un desayuno el sábado y yo no llegué al desayuno y estaban preocupadas por mí, siempre estaba enferma porque no llegué. Y entonces ya les platicaba que por mucho tiempo el Señor me ministra en las madrugadas. Y aun cuando yo siempre hago el tiempo durante el día para, no solamente en la mañana, sino durante el día para escudriñar la palabra, meterme fuerte a la oración.
En ocasiones me despierto casi todos los días en la madrugada y esa noche, de viernes a sábado, no fue la excepción. Y entonces el Señor me despertó y hay ocasiones en que solamente oro o intercedo o adoro, alabo, agradezco, así como que contar sus bendiciones, ¿verdad? En ocasiones guardo silencio, disfruto su presencia, recibo su inspiración y nunca me había pasado que por invertir un buen tiempo en esa madrugada yo no me despierte. Y el sábado, y después de un buen tiempo con Dios, estaba haciendo mucho frío y entonces volví a cobijarme y me quedé dormida. No te puedo decir qué hora era, no amanecía todavía. Sin embargo, la siguiente etapa, abro los ojos y eran 5 a las 10 de la mañana. Y yo me asusté mucho porque yo nunca me levanto tarde, y no porque presuma, no, no. O sea, no me puedo levantar tarde, simple y sencillamente tengo mucho que escuchar la voz de mi amado. Entonces, no, pues dije ya, a las 10 era el desayuno, ya no fui, ¿verdad? Y le dije, Dios, por algo sucedió esto, descansé sí, pero a veces duermo mucho menos y aún así descanso. Muéstrame, Señor, qué quieres que haga. Y entonces de lo que me dio en la madrugada, me puse a trabajar en la mañana y fue parte de un tema que di ayer a través de Facebook. Entonces, todo obra para bien, ¿ves? Entonces el Señor a mí me quiere librar de aprender mal para que yo las libre a ustedes de que sean mal enseñadas por mí. Por eso tengo que cuidar, pues, para que no sea, yo puedo darte testimonio, puedo decirte lo que Dios ha hecho, pero eso no es lo más importante, sino lo que Dios quiere de ti. Y cada una lo va descubriendo conforme intensifique a la par de profundizar con la palabra. Te invito, profundiza en tu oración. Que llegue el momento donde tú no le pidas a Dios nada más que todo lo que Él únicamente puede hacer por ti. Fíjate bien, ¿eh? Nada más lo que y nadie más va a poder hacer lo que tú le pidas a Dios. Cuando llegas a ese punto, va a ser algo bien precioso y maravilloso. Cómo vas a poder disfrutar intensamente las cosas espirituales. El salmista, cuando escribe el Salmo 119, que se dice que fue Esdras, el escriba, porque eran de los que transcribían la ley de Dios y era sacerdote. Y él hizo como un compendio en el Salmo 119 de todas las expresiones que le daba el Espíritu Santo referente a la palabra. Y entonces es uno de los salmos que yo con frecuencia el Espíritu me vuelve a leer. Y en lugar de solamente leerlo, yo voy leyendo y voy viendo, esto me hace falta y lo pido en oración. Esto ya lo tengo y lo agradezco. Toma esa dinámica a leer el Salmo 119. Y te quiero compartir unos cuantos versos del 89 al 92 para que podamos orar. Y dice el salmista, Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. Tu fidelidad es la misma por todas las edades. Tú afirmaste la tierra y ésta permanece firme. Por tus decretos todo subsiste hoy y todo está a tu servicio. Si en tu ley no hallara mi gozo, la aflicción ya habría acabado conmigo. Fíjate. Y en esta palabra encontramos
como ese espejo, como ese reflejo de lo que Moisés, en el pasaje de Deuteronomio 33, te compartí al principio, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo aquí el salmista? Está estableciendo los principios eternos de Dios a través de su palabra, porque dice que es eterna y que permanece, que se acompaña de fidelidad, y fíjate bien, por todas las edades, todas las generaciones, y que Él afirma la tierra, por eso permanece firme. No te angusties por el cambio climático en sobremanera. Aún eso, aún lo que parece tragedia, lo que parece desgracia, no que seamos indiferentes, ¿no? Pero el Señor dice aquí que todo está a su servicio, porque por los decretos de Dios subsiste la creación aquí en la tierra y todo está al servicio del Señor. No tenemos idea de lo que Dios va a hacer con las personas dispuestas a oír su voz en medio de lo que está pasando en el norte de América y en algunos otros lugares por el cambio climático con esas ondas polares. No te guíes tan solo por los noticieros, ¿sí? Y si vas a ver las noticias, es que una vez que veas las noticias es una instrucción que Dios me ha dado en este tiempo, ¿no? No se trata de criticar ni de compararse y decir, ay, qué bueno que no estoy allá porque aquí yo no estoy sufriendo eso. No, no, hermosa, sino, Señor, ¿qué hago con esta información? Y entonces podemos interceder en el Espíritu a favor de la salvación, de volver a Dios de muchas personas. Ahorita no tienen mucho a dónde ir y mucho que hacer. Es un tipo pandemia, ¿verdad? Pero con un clima bastante inhóspito. Bueno, pues decirle a Dios cómo se ora por estas circunstancias. Hermosas, vamos a creer en el Señor, porque si su ley, su palabra no trae gozo a nuestro corazón, la aflicción acaba con nosotros. Tenemos que tomar esa fortaleza del gozo, así como escribe el salmista en el Salmo 16, ¿verdad? Que es una delicia, es un deleite estar en la presencia del Señor. Si tú no hayas gozo al profundizar en la palabra, al meditar, estudiar, y sientas como que tienes que hacerlo, pero sin fruto evidente, y cambio, y renovación, y fortaleza, y sabiduría, hay que cambiar las formas que aprendimos de memoria y ser sensible. Por lo cual yo te invito que ahí donde estás, te inclines delante del Señor. Siempre te voy a decir que hay muchas formas de inclinación, ¿verdad? Pero tú estás ahí, estás a solas, te puedes postrar rostro en piso, te puedes simplemente agachar o te puedes llevar tu rostro hacia tus rodillas. Yo no sé, pero yo te invito a que con esta actitud de humillación, junto conmigo, tú le digas al Señor, perdón. Perdóname, Señor, por no seguir la instrucción de tu palabra como debe de ser. Porque lo que hemos visto, Señor, es que ha sido más el acercarnos a ese precioso libro por costumbre, por tradición, por obligación, por condenación, si no lo hacemos. Y por eso venimos a humillarnos delante de ti, por la falta de sed y de hambre de tu palabra para conocerte más, por la resistencia a los cambios que quieres hacer
al revelarnos tu verdad eterna, que va contra todo engaño, toda mentira, toda idea falsa que hemos cultivado en nuestro interior. Dile a Dios junto conmigo, hermosa. Perdóname todo el tiempo que solamente la leí pasivamente con los ojos, pero también ese tiempo donde ni siquiera tenía la más mínima intención de leerla. Y te entrego, Señor, toda impotencia, toda frustración, cuando sentía que sí tenía que leerla, pero no entendía, Señor. No comprendía lo que me querías decir. Me aburría, Señor, me cansaba, me dormía, me daba sueño. Perdóname, porque todo era mi reacción humana, natural, el alma en control, la distracción, la confusión, el bloqueo de mi mente y corazón. Perdóname, ¿cuántas veces se pudo manifestar fuertemente tu verdad a mi vida y no me gustó esa verdad? Y como dice el Evangelio, que hubo quien prefirió más las tinieblas a la luz, y así estuve yo, Señor. Todo ese tiempo prefiriendo consciente e inconscientemente más las tinieblas a la luz. Yo no podría decir que la enseñanza de tu palabra era como lluvia, o como rocío, o como llovizna, para dar ese verdor, esa frescura. Perdóname, Señor. Tantos años de desierto, de sequedad, sin fruto. Y Padre, ahora este es el tiempo en el que tú no solamente me has salvado, me has perdonado, me has purificado, me has renovado, me has cambiado, me has desafiado, sino que eres el tiempo donde tú quieres que a través del consejo que yo comparto, proclame tu nombre, enaltezca tu presencia, confiando en que tú eres firme, que tú eres perfecto, que tú eres justo, que tú eres recto, que tú eres verdad, y que esta declaración de que en ti no hay ninguna maldad se taladre hasta lo más profundo de mi espíritu, para que yo jamás vuelva a dudar de tu bondad y jamás vuelva a echarte la culpa de algo de lo cual no eres culpable, porque eres santo, santo, santo. Aquí estoy delante de ti, Señor, con mucha vergüenza, porque me ha faltado esa disposición de mi ser para aprender a profundizar más y más en tu palabra. Hoy te entrego esas costumbres, esas tradiciones, esos hábitos humanos que no han dado fruto. Hoy te entrego el control de mi alma, para que no sea que me influya con sus ganas o no, o sus sentimientos, sus emociones encontradas, o aún el orgullo o la desobediencia, Señor. Hoy te entrego esa frustración al abandonar tu palabra, al alejarme de tu palabra por no comprenderla, y menos vivirla y sentirme como que te estaba fallando una y otra vez. Y también te entrego todo orgullo religioso de pretender creer que ya sé muchos pasajes a los cuales no puedo volver a ver, porque ya se supone que me lo sé. Hoy te ruego que quites el velo de mi mente y corazón, y que tu palabra penetre con tanto poder y fuerza por tu espíritu, que abra mi mente a la comprensión y el entendimiento espiritual, quizá como nunca antes yo lo había tenido. Y que este poder me ayude a seguir tus instrucciones, tus enseñanzas, a que pueda estar sensible
a participar del fluir del Espíritu Santo y que pueda vencer estorbos, distracciones, malos hábitos, flojera, pereza, pasividad y todo aquello, Señor, con lo que tú eres el único testigo que yo he batallado mucho. Yo te ruego, mi Señor, que al quebrantar esta noche mi corazón, pero así romper esas partes endurecidas, con soberbia, con aún orgullo religioso o idea de que sé mucho, Señor. Hoy, quebranta esas ideas. En el poderoso nombre de Jesucristo, quítame toda dureza, indiferencia, insensibilidad interior que ha impedido prestar atención y atracción para escuchar tu voz. Y permíteme ese corazón tan sencillo y tan humilde, como dice el Salmo 19, que tu palabra hace sabio al sencillo. Yo quiero eso, sí. Que no me jacte en la vida de que yo sé mucho, yo sé más que otros, no, sino que soy bendecida y privilegiada como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fue Timoteo, al recibir los principios eternos para cumplir su llamado. Aquí estoy, Señor. Dile a Dios con todo tu corazón y te recuerdo que se vale llorar, quebrantar el corazón para que el Señor haga cosas nuevas en tu interior. Hemos pedido que nos perdone por habernos apartado temporalmente o un buen tiempo de su palabra, por haber pasado por alto esa meditación diurna y nocturna, por haber limitado la lectura y la reflexión a 10, 15, 20 minutos, porque hay mucho que hacer o hay mucho sueño que nos vence. Perdónanos, Señor, cuando el temor y el desaliento han dominado tanto nuestro ser que no nos deja esforzarnos ni ser valientes. Pero sabemos que tu palabra es poderosa para lograr vencer esas limitaciones humanas. Padre, gracias, porque nos permites ser desafiadas a ir más a fondo, a encontrarnos como lo hacía Moisés cara a cara contigo. No pretender tan solo ser escuchadas en prioridad, sino escuchar tu voz como lo más importante. Porque al poder recibir tu palabra, Señor, vamos a tener esa fortaleza en las palabras, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza de vida, mi Señor. Rogamos que nos ayudes a ser sabias, a leer, al hablar exhortación y al enseñar consejo sabio a quien lo necesite. Hoy también te ruego porque tú manifiestes esos dones que el Espíritu Santo les ha dado a tus hijas y que las que ya los han descubierto no los descuiden, Señor. Y las que los tienen bien claros no traten de presumir ni de proyectarse como si fuese algo logrado en su fuerza, porque sabemos que estos dones son de la gracia, son regalos, Señor, a través de Jesucristo. Enséñanos, mi Señor, en ocuparnos en cosas que realmente son importantes. Y al final, rogamos que nos ayudes a tener cuidado de nosotras mismas cuando la vieja naturaleza quiere emerger y se contrapone a la obra de tu Espíritu y a la voz de tu palabra. Enséñanos a ser confrontadas, pero también a ser humilladas y con arrepentimiento confesar
Gracias, amado, porque nos permites confiar en ti y en tu hermosa palabra, que dice el salmista que permanece firme como los cielos, al igual que tu fidelidad, tus decretos, y que nos produzca en esta noche, sí ha traído quebranto y ha traído llanto, humillación y postración, pero también hay ese gozo que está fluyendo en el interior de haber sido liberadas de toda aflicción que nos estaba ganando la batalla. El salmista dice que si no encuentro gozo en tu palabra, la aflicción me acaba. Y yo no quiero esto, Señor. Yo quiero el gozo que da fortaleza, vigor y fuerza, porque son efectos de tu presencia salvadora. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos concedes pasar como hijas tuyas y hermanas en la fe de un mismo Padre. A ti, Señor, merecedor de toda gratitud, alabanza y adoración. Oramos en Jesucristo, Salvador nuestro. Amén y amén. Y amén. Si hay alguien que ha sido bendecida con esta palabra, con esta asignación, con esta tarea, con este llamado, pues es bueno que des testimonio de lo que Dios ha hablado a tu ser. Y te recuerdo que siempre que Dios nos desafía algo, se compromete a estar con cada una de nosotras para cumplir ese desafío, esa tarea, esa asignación. Y yo me gozo de que hayas permanecido hasta el fin de este tema tan precioso. Y esto es parte hermosa de lo que significa profundizar en las Escrituras. Espero que sigas cultivando esta actitud de no conformarte con lo superfluo, con lo que es a lo mejor conocido de todos, sino que como hija y sierva de Dios recibas algo bien poderoso. Si alguien quiere mandar un saludito, si alguien quiere compartirme algo de lo que el Señor habló, bendito sea su precioso nombre. Dice Estela, sí me identificó. Bendito sea el Señor. Él está hablando, yo no les conozco a todas, ¿verdad? Y ni sé más que lo que el Señor me muestra. De eso hablábamos Ale y yo, dice Miriam, Ale es su esposo. Y a veces leemos sin desmenuzar la palabra. Y abandoné mucho la palabra durante este proceso de mis papás. Hoy empezamos en la mañana, Ale y yo, otra vez, además pidiendo perdón a Dios. Perdón, abandono el curso, gracias a Dios. Venimos a matrimonios. Ella tiene la clase de matrimonios, pero estuvo 1 hora con nosotros y la bendición es que luego le mando la grabación y el escrito. Pero fíjate cómo el Señor les puso ese sentido. Déjame te cuento breve, que tanto el papá como la mamá de Miriam están en una situación muy delicada en cuanto a padecimientos físicos, ¿sí? Y estas personitas ya adultos mayores, aparte, digo yo, y no lo digo en el plan de crítica, ¿no? Pero aparte de los padecimientos físicos, ¡ay! La ausencia de Dios en sus vidas.
Y ha sido bien difícil para ella, ¿no? Porque aunque tiene hermanas, la comprometida para honrar a sus padres ha sido ella y el esposito, pues que la apoya, ¿verdad? Pero a veces uno puede pensar que hay tanto que servir a otros, que tanto lo necesitan, que descuidamos mucho el recibir esa fuerza y el poder de la palabra en ese sentido, ¿verdad? De fortalecernos. Mari me pone gracias, pastora, bendiciones. Y Ana dice, te pido perdón, Señor, por no pasar más tiempo en tu presencia, por ocuparme en otras cosas. Y el Señor perdona, ¿eh? Te ruego, escuches mi oración. Gracias, pastora Araceli, gracias. De gran bendición a mi corazón. Dios hablándonos. Claudia dice, de manera personal necesitaba escuchar esta palabra. Muchas gracias por compartir, hermana Gloria, al Señor por hablar en todo momento de respuesta a oración. Gloria a mi Señor. Estela dice, gracias a Dios que me ha confrontado con mi descuido a seguir creciendo en el conocimiento de Dios y también por el crecimiento con el que me ha bendecido desde que me uní a estos estudios. Dios la bendiga. Gracias, hermosa. Pues es el Señor, hermosa. Y yo les dije, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Y mientras el Señor me dé vida, fortaleza, sabiduría, aquí estoy. Aquí estoy, hermosa consejera. Y si alguien más quiere escribir, estamos ya para despedirnos, pero siempre es muy grato, por un lado, saber que Dios estaba confirmando, ¿verdad?, esa inquietud con respuestas claras. Y de veras, para mí no hay más que reconocer y no negar o minimizar. Créeme que yo he pasado mucho tiempo delante del Señor pidiéndole perdón por tanto desperdicio de tiempo en cosas vanas o dando prioridad a lo que yo pensaba que tenía que ser prioritario. Y Él me ha perdonado y lo va a seguir haciendo porque es su promesa. Dios perdonador y fiel. Hermosas, gracias por estar. Gracias por bendecir mi vida con su aprecio, con su atención. Un abrazo grande, Betty, Cande, Claudia Rivera, Claudia Ruiz, Diana, Estela, Flor, Anita, Dorita, Marta, Mari, Nubia, Susi, Manjarres, y tengo un Samsung, no sé de quién sea, pero agradezco mucho, mucho la bendición de poderlas contactar a través de este recurso. Déjenme ver los ojitos hermosos de Claudia, de Dorita, que siempre prenden su cámara y me gusta mucho el poderlas ver y saber que ahí están al pendiente. Y aunque faltaron algunitas, bueno, en cuanto nos llegue el video, ahí se los hago llegar. Y agradezco mucho, mucho esos corazoncitos que me envían. Los recibo con mucho cariño. Claudia Rivera, ay, qué gusto verte, hermosa. De veras, me gozo, me gozo. Betty, gracias por tu aprecio y tu atención de tantos años y seguimos firmes, ¿verdad? De veras, de mi corazón, les envío un abrazo muy especial y saben que aquí estoy, que pueden contar conmigo, porque el Señor me permite vivir estas experiencias hermosas de poder saber lo que hay en el corazón de cada una en respuesta. En un ratito les envío el estudio escrito y en cuanto nuestro hermano Gabriel nos tenga el tema ya en YouTube,
también se los hago llegar. Yo creo que hace falta darle otro repasito, ¿verdad que sí? Que se afirme más en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y les guarde con su precioso amor. ¿Y qué les parece si la próxima semana, con la ayuda de nuestro eterno Padre, pues nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Aquí hay gratitud en el corazón de las hijas y yo me gozo con cada una de ustedes por lo que Dios está haciendo y por lo que va a seguir haciendo. Las amo en el amor de Jesús. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así nos lo permite. Y mientras ahí, si Dios inspira algo especial, te lo hago llegar a través de un escrito, a través de un audio, a través de una publicación y siempre en la gloria al Señor. Bendiciones. Buenas noches.